Familia, muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en esta noche, gracias por abrirnos sus puertas de sus hogares para que estemos aquí clamando sin cesar en este nuevo día que nuestro Padre Celestial nos permite entrar aquí en su presencia. Gracias familia, como les dije, bueno, mi nombre es Heréndira Valdés Campos y estamos transmitiendo desde Miami, Florida, en este ministerio de Nuevo Comienzo. Este ministerio de oración que nuestro Padre Celestial nos regaló hace 3 años, el 23 de mayo de 23. Y bueno, aquí estamos todos los días desde las 6 de la mañana a las 12 del día, de lunes a viernes. Y los lunes a las 8:30 de la noche por este medio de Facebook. Es que bienvenidos, bienvenidos a este tiempo. Si tú tienes alguna petición de oración, para que clamemos en esta noche, con muchísimo gusto clamaremos, si lo quieres poner en comentarios. Y bueno, si no, si tú quieres entrar con nosotros a este ministerio, son los horarios de Miami, como les dije, a las 6 y a las 12, es el 578-820-0034 y el password 140557. Bueno, esta noche vamos a hablar un tema que es básico, familia, antes de comenzar el tiempo de oración, precisamente que es para todo aquel que cree en Cristo, y es tener una vida en oración. Es tener esa comunicación que debemos tener con nuestro Creador por medio de su Hijo Jesucristo, o Yeshua, que es un nombre hebreo, que significa salvación. Y me gustaría comenzar preguntándote primeramente, ¿cómo es tu relación con nuestro Padre Celestial? ¿Qué tan frecuentemente te comunicas con Él? O tal vez nomás lo buscas cuando tienes a lo mejor alguna necesidad, algún problema. Jesucristo o Yeshua nos enseñó desde el principio de su ministerio que la oración, familia, era fundamental para poder tener esa comunión con Él y podernos darnos una dirección en nuestras vidas. Es que si queremos compartir su reino, tenemos que seguir sus pasos, los pasos de nuestro amado Jesucristo. Tenemos que aprender a orar como Él dice que lo hacía, todos los días, en todo momento. Y que nuestra vida sea fundamentada precisamente en la oración, en su palabra, ya que es la fuente de nuestra vida, donde vamos a encontrar guía, fortaleza, confianza, paz, sabiduría, discernimiento, dirección, y más en estos tiempos, pero sobre todo paz, esperanza, y llenar esos vacíos, libertándonos de todo temor. ¿Y cómo podemos comenzar a vivir una vida en oración? Bueno, primeramente, fomenta un hábito hasta que logres una costumbre, porque después será una necesidad estar en esa comunión con el Creador. Familia, el Padre no busca oradores ocasionales, sino que lo que busca son corazones dispuestos a depender de Él. Y que no solo lo busquemos cuando llegue la enfermedad o cuando llegue la crisis económica o tu matrimonio, tus hijos estén mal, sino que aprendamos a tener esa necesidad diaria de querer estar con Él, como lo hacía Él, como les comenté. Y podemos encontrar varios versículos en la palabra, en la Biblia, donde dan testimonio de la vida de oración que nuestro amado Jesucristo llevaba. Por ejemplo, usted lo puede leer en el momento de su bautismo, que está escrito en Lucas 3:21. Antes de comenzar su ministerio, en Lucas 4:1-3, cuando fue tentado en el desierto. Lucas 4:3-2, cuando fue su transfiguración, donde ahí mismo apareció Moisés y Elías. Lo puedes buscar en Lucas 9:28. O cuando oraba de madrugada, Marco 1:21. En las multiplicaciones de los panes, en Marcos 8:8. En la última cena, en su crucifixión inclusive. Hay tantos que no terminaré, familia, de nombrarlos, pero si quieres tú, como te dije, tú lo puedes leer, todo lo que es Marcos, Lucas, Mateos, etcétera, Mateo. Pero también nos enseñó cómo orar en Mateo, perdón, 6:9, con el Padre Nuestro. Reconociendo primero que Él es nuestro Padre Celestial, que Él está en el cielo y que su nombre sea santificado, santo, 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 pidiéndole que venga su reino. Porque sabemos, familia, que el que gobierna en esta tierra es el enemigo. Y también que se haga su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Por eso Él quiere que nos mantengamos en una relación con Él diariamente, para no soltarnos de su mano,
no salirnos a protección, ya que el mundo, familia, es un imán y nosotros somos demasiado débiles. Y si no estamos agarrados de él fuertemente, podemos caer con mucha facilidad en las garras del adversario. Después decimos que nos dé el pan de cada día, y no solo el pan físico, sino el pan diario de su presencia, de su espíritu, de su palabra, que perdone nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo te pregunto, ¿realmente los perdonamos cuando nos lastiman? ¿Saben que el índice más alto de enfermedades es por la falta de perdón? Es que revisemos nuestro corazón. Si hay algo aún todavía en tu corazón, un dolor que no has podido sanar por falta del perdón, sácalo para que seas libre. Recuerden que el perdonar no significa que las personas que te dañaron vayan a cambiar, sino que significa que el cambio es para ti. Y tal vez con tu cambio, ellos lleguen también a cambiar. También le pedimos en el Padre Nuestro que que no nos deje caer en la tentación, como les dije, la tentación de este mundo, que se nos presentan cada momento y todo momento. Pero estamos fortalecidos con el poder de su Espíritu, es más difícil que caigamos en la tentación, porque el Espíritu Santo, nos va a redarguir del pecado, que es la carne, porque la carne es demasiado débil. Y terminamos diciendo que nos libre de todo mal. Como les dije, el adversario está como el león rugiente, viendo a quién devorar, pero también reconocemos que suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Familia, todos sabemos el Padre Nuestro, pero muy pocos nos detenemos a meditar en cada palabra de lo que estamos diciendo. Porque si estamos con el Padre Celestial, familia, tenemos que aprender a lo que Él quiere que hagamos. Con Él tenemos todo. Pero también nos exhorta en el libro de Lucas 1:8:1, con la parábola, si recuerdan, de la viuda y del juez incrédulo, que seamos persistentes, que no desmayemos en la oración y que en nuestro debido tiempo veremos la respuesta a nuestras oraciones. Jesucristo, Yeshua, nunca dejó de orar. Y tal vez te puedas preguntar, ¿por qué oraba? Si era el mismo Padre Celestial. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo hacía? Por nosotros, para enseñarnos a nosotros tener hasta el día de hoy esa relación con Él por medio de la oración y así poder resistir en esos tiempos de prueba y de tanta maldad. Pero es tan importante, familia, importantísimo mantenernos en oración todos los días. Y no porque seamos santos, sino porque reconocemos que somos débiles. Recuerda en el libro también, en el libro de Mateo, Mateo 26:41, donde Jesucristo, Yeshua, llega al Monte de los Olivos a orar, precisamente un día antes de su crucifixión, y les dice a los apóstoles que velaran y que oraran para que no entraran en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, advirtiéndonos que la oración es la mejor defensa contra la tentación, ya que la naturaleza humana es la naturaleza, por naturaleza estamos en inclinación hacia el pecado. Pero ¿qué pasó? Él los encontró dormidos a todos los discípulos. Y lo que pasó después, especialmente con Pedro, lo negó 3 veces a Jesucristo por miedo de ser arrestado o condenado a muerte. ¿Será coincidencia? Claro que no. Pero descuidó la orden que se le había dado, familia, en mantenerse despierto y en oración. Y su oración tal vez no era para que cambiara lo que iba a suceder con Jesucristo, sino para darle las fuerzas para lo que vendría. Pero lo venció la debilidad de la carne, al igual que nosotros. Si descuidamos el orden, esa orden que también nos está dando a nosotros, de velar, llorar todos los días, es únicamente para fortalecernos, para lo que viene ya, por lo que estamos viviendo. Familia, la batalla espiritual es más fuerte de lo que pensamos. Y lo que alimentemos hoy es lo que va a determinar nuestra vida. Un ejemplo, por ejemplo, también de fidelidad que estaba recordando, aún el desafío que tenía fue del profeta Daniel, cuando fue llevado a Babilonia y los gobernantes y los magistrados y príncipes de Babilonia hicieron un decreto, a lo mejor lo recuerda la historia, que decía que durante 30 días no podían orar ni a otro Dios
de ningún hombre que no fuera el rey Darío. Y el que no cumpliera será llevado al foso de los leones. Pero Daniel no tuvo miedo y no dejó de orar. No lo hizo, y no lo hizo una vez, sino lo hacía 3 veces al día. Además con las ventanas abiertas, como solía él hacerlo. Y no oraba para que se manifestara un milagro. Y vaya que lo necesitaba, sino oraba para estar en la presencia, porque él amaba estar en la presencia de tu Padre Celestial, porque era más valioso para él la presencia que su propia vida. Pero después fue cuando ocurrió el milagro, por esa fidelidad que él tenía. Porque él no vivía bajo las circunstancias, sino vivía por el amor a nuestro Padre Celestial. Y aquí es donde vemos la diferencia, familia, de una oración emergente y tener una vida en oración, ya que una depende de las circunstancias, pero la otra depende del poder de nuestro Padre Celestial. Familia, las pruebas no son para alejarnos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Él las permite precisamente para que nos acerquemos a Él. Porque si todo estuviera bien en nuestras vidas, créanme que estuviéramos bien lejos de su presencia y caminaríamos conforme los deseos de la carne, con nuestras fuerzas. Y solo a lo mejor lo buscaríamos por ayuda, mas no por su presencia. Ya que las oraciones, familia, no existen solo para tiempos de prueba, sino existen para conocerlo más, para conocer quién es el Creador cara a cara, porque Él ya sabe lo que tú necesitas, aún antes de que pase lo que te va a pasar o la situación. Solo Él quiere que estemos como las gallinitas, como trae abajo sus polluelos debajo de las alas. Familia, ¿tú quieres tener paz, fortaleza, ser llenado de su espíritu? Bueno, ya sabes dónde está la fuente de aguas vivas, que es por medio de su Hijo Jesucristo. Otra cosa más, familia, las oraciones no siempre eliminan las batallas, pero sí les garantizo que te va a dar las fuerzas y la preparación para confrontarlas. Él da la victoria, pero tienes que pasarlas. Tal vez tampoco cambien, pero lo que va a cambiar es tu corazón, porque vas a empezar a depender más de las fuerzas de Él. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estás pasando hoy mismo tus batallas? ¿Con tus propias fuerzas o con su mano de poder? Pero ¿qué pasa cuando dejamos de orar? Bueno, primero se va debilitando el espíritu, cual puede llegar a apagarse, ya que nadie, familia, deja de amar a alguien de un día para otro, sino que primero comienzas con pequeños pasos. Pues lo mismo pasa con nosotros en la oración. Primero, dejas de orar un día, después dos, después se pasó toda la semana y sin darte cuenta te fuiste alejando poco a poco. Y cuando nos piensas y estás dependiendo más de tus fuerzas y de tu voluntad que de las fuerzas del Padre o de la voluntad de Él. Y es el peligro de abandonar la oración, porque no solamente te alejas de hablar con Él, sino que también pierdes esa sensibilidad de escuchar su voz. Y no podemos darnos el lujo, familia, de alejarnos de su presencia en oración. Como les dije, estamos en tiempos muy, pero muy críticos. Y si no estamos alimentados de su espíritu, de la guía de su palabra, créanme que muchos van a ceder, no van a resistir y van a ceder al sistema del mundo por miedo y por falta de sabiduría y de su discernimiento, ya que el único que nos puede dar es Él por medio de su Espíritu Santo. Además, todavía más triste, estaríamos fuera de su protección y aún peor, podríamos perder hasta nuestra salvación eterna. Por otra parte, muchas veces me han preguntado, Ere, ¿por qué si yo oro y oro y oro y no puedo sentir su presencia? Y tampoco veo las respuestas a mis oraciones. Y bueno, podría haber varios factores para recibir ese milagro. El primero podría ser falta de fe, porque si no hay fe, dice que no hay obra. Tienes que conocer sus promesas de su palabra para que la fe, porque dice que la palabra viene por el oír de su palabra. Él te está escuchando, porque Él está presente siempre. Otro factor pudiera ser, lo que te va a dar siempre va a ser bajo su voluntad. Y tal vez tú estás esperando algo a tu manera, pero créeme,
que Él te va a dar lo mejor que tiene para ti. Otro factor pudiera ser que aún no has dado el paso, familia. A lo mejor ya te mostró algo para poder ver ese milagro que tú estás esperando. Aunque no lo entiendas, da el paso y lo verás. Como los israelitas cuando tenían que pasar el río Jordán. El Padre Celestial, ¿qué fue lo que les dijo? Den el paso. Y cuando lo dieron, se abrió, se abrió el mar. Ahí vieron el milagro para que pudieran pasar. Otro factor también, recuerden que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora para que se pueda manifestar su obra. Y así puede hacer que glorificado su nombre. Y otro ejemplo lo podemos ver en muchas cosas en el libro de las palabras, pero en Juan 9:13 dice, donde decía que había un hombre ciego y los apóstoles de nacimiento, los apóstoles le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesucristo, Yeshua, le dijo ninguno de los dos, sino que es para que mi nombre sea glorificado. Y así fue. Cuando le regresó la vista, muchos que sabían que ese hombre había sido ciego desde el nacimiento, pudieron testificar del poder de nuestro Padre Celestial, que Él había enviado por medio de Jesucristo. Pero tuvo que pasar años para que se pudiera ver ese milagro. Pero ¿qué? Llegó, el día llegó. Así que llegará también el tuyo, familia. Pero una de las cosas más importantes que yo veo es el agradecimiento y no la queja. Agradecer de todo lo que tienes y de lo que ya sabes que va a llegar, aunque no lo veas. Agradece y verás que va a ser más fácil espera en Él para ese milagro que va a llegar. Familia, Él sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos cualquier cosa o antes de que pasemos la prueba. Él está presente en todo el tiempo. Además, Él te habla, también te habla de diferentes maneras. Solo necesitamos alimentar el espíritu por medio de la oración para poderlo escuchar. Ya que la palabra me lo dice en Hebreos 1:1, que Él se manifiesta de diferentes maneras. Pero yo te pregunto, o yo les pregunto a todos, ¿estamos realmente dispuestos a escucharlo? Y una forma de escucharlo es por medio de su palabra. Por ejemplo, cuando tú abres la Biblia al azar, te aparece un versículo donde te está dando la respuesta a esa pregunta que tú tenías, porque la palabra es viva y eficaz. Otra manera es cuando se te cierra una puerta de oportunidad, que todo parecía que todo fluía y de repente dejó de fluir. O todo lo contrario, se te abre una puerta de oportunidad cuando era imposible para ti que sucediera. Esa es la forma de hablarte, es la forma de comunicarse contigo. También es cuando te despiertas, por ejemplo, de madrugada, sin ningún motivo aparente. Solo despiertas, inclusive a las 3 de la mañana. Te digo por experiencia, a mí me sucedió. Cuando comencé mi vocación en el Ministerio de Intercesión, a mí me estuvo despertando 3 días consecutivos. Los dos primeros yo no me levantaba, pero el tercer día yo le pregunté, ¿quieres que ore? Yo no sabía ni qué era nada de esto. Y me arrodillé a orar. Y pasaron 2 horas, familia, sin darme cuenta. Pero yo me di cuenta que yo no era la que oraba, sino era el Espíritu, porque solo escuchaba una voz suave, apacible, que no era mi mente. Y así comenzó mi caminar de intercesión ya hace 10 años. Y después, bueno, por medio de una visión, me dio este ministerio de nuevo comienzo. Como les dije, hace precisamente 3 años, donde muchas personas nos alimentamos diariamente y presenciando milagros sobrenaturales, ya que este ministerio Nuevo Comienzo está formado por Él. Y hasta el día de hoy, familia, yo sigo escuchando esa voz y su guía, ya que mi vida se rige nada más por Él. También se puede manifestar por medio de otras personas que pueden llegar a tu vida para darte un consejo, una palabra de ayuda, una palabra de aliento, de fortaleza. Muchas veces ni siquiera saben lo que estás pasando, las circunstancias que estás pasando, pero también aún te habla en el silencio, aún sin señales, circunstancias, sin percibirlas, empiezas a percibir su paz, aún la situación que estás pasando. Y esa es su presencia viva, esa es su presencia viva. Él nunca nos va a dejar, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Y bueno, familia, espero que esta reflexión te haya ayudado para tu vida.
Y solo me queda decirte que no desaprovechemos la oportunidad que Él nos da hoy para conocerlo por medio de su palabra y por el poder de la oración. Porque Él nos pide que lo conozcamos en espíritu y en verdad. Recuerda que la oración, por más sencilla que sea, familia, no importa, porque no deja de ser poderosa si tienes fe. Es que yo quiero compartir unos breves versículos. Hay muchísimos versículos, pero yo escogí estos. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hebreos 4:6. Agradecemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es, familia, aquí está. Lamentaciones 3:22. Pero la misericordia de nuestro Padre Celestial, por esa misericordia que Él tiene, familia, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Si tú has cometido algún pecado, Él no viene por los justos, familia, viene por los pecadores que vengan al arrepentimiento. Y cada mañana Él sabe que pecamos. Aún nosotros que estamos aquí todo el tiempo en oración, somos carne, somos débiles. Pero Él, bendito nuestro Padre Celestial, que por esa misericordia que Él tiene, cada mañana renovada, podemos entrar a su trono de gracia, pidiéndole perdón y estar a cuentas con Él. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estés afanosos, sino que sean concedidas nuestras peticiones delante de nuestro Padre Celestial en toda oración, ruego y acción de gracias. Acción de gracias, familia, porque sabemos que Él escucha y que Él te dará lo que tú estás clamando. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. ¿Por qué dice corazones y pensamientos? Porque el pensamiento es el campo de batalla para el adversario. Ahí es donde entra a empezarte a torturar, a recordarte tu pasado, cuando tú ya fuiste con tu Padre Celestial y estuviste a cuentas con Él. Ya, todo lo pasado quedó atrás. Pero el adversario, ¿cuál es su trabajo? Recordártelo. Por eso mismo aquí dice, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Saca todo pensamiento cautivo a la obediencia al Padre Celestial y lleva a lugares áridos y desérticos, que no venga nuevamente a decirte lo que tú ya, el Padre te perdonó. Y dice Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, familia, absolutamente en todo. Yo siempre digo que a veces me dicen aquí, hay cosas buenas y malas. No, a nosotros nos pasan cosas buenas y excelentes, porque todas las cosas obran para bien para los que lo amamos. Que no nos gustan muchas ocasiones, no nos gusta pasar por pruebas. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero todo obra para bien. Si tienes fe, por eso confía. Y para tener esa fe, tienes que alimentar tu espíritu. Si no, no puedes tener esa fe, familia. Y tienes que conocer su palabra para conocer sus promesas. Y junto la fe, el espíritu y la palabra son los que van a fortalecerte. Dice Colosenses 4:2, perseverar, perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias, sabiendo que recibiremos, familia. Velar todo el tiempo, todo el tiempo. En el momento que Él te despierta, en el momento que tú sientas que el Espíritu te está diciendo, ora, no digas al ratito, ay, no estoy cansada. Ahí mismo, porque a lo mejor en ese momento te está hablando, en ese momento te va a mostrar algo. Todo el tiempo el Padre está ahí, todo el tiempo. Y por último, Marcos 11:24. Por tanto les digo que todo lo que pidan en oración, creyéndolo, lo recibirán y os vendrá. El todo nos da, familia. Nosotros por la falta de fe, a veces no lo recibimos. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para pedirle al Padre Celestial que nos dirija esta noche, que es de Él y para Él.
Bueno, Padre bendito, bendito eres. Venimos delante de tu presencia, bendito Rey. Otra vez, Padre, un día, otro momento más, en la mañana, mediodía y ahorita en la noche estamos aquí delante de ti, reconociendo que somos pecadores, que te fallamos. Te pedimos perdón, Padre, por todo lo que hemos hecho de obra, pensamientos, omisión, aún esos pensamientos ocultos, Padre, que tú los conoces, que no eran alineados a tu voluntad. Padre, aquí estamos en completa rendición ante tu presencia. Te pedimos esta noche que tu presencia esté con nosotros, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno, Señor, en nuestros hogares, y que podamos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Padre, a que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros y nos apague esa llama que está dentro de nosotros, para que sigamos siendo luz a donde quiera que vayamos, donde hay tantas tinieblas. Ser sal y luz, Padre. Ayúdanos a dar el paso en la oración, a dar el paso en todo lo que tú nos muestras que tenemos que hacer, que a veces no entendemos, pero si tú haces una orden diciendo que demos el paso, lo demos, Padre, porque tú ves más allá de lo que nos podemos ver. Nuestra visión es muy limitada, por eso tenemos que obedecerte. Ayúdanos a obedecer todo lo que tú nos pidas que hagamos, para que se pueda cumplir el propósito y el plan que tú tienes para nosotros. Padre, si alguien en este momento se siente débil, se siente que no puede más, yo te pido que le sigas otorgando esas fuerzas, que siga caminando contigo, Señor, que recuerde que tú eres el Señor, el Todopoderoso, que en ti tenemos fuerzas, Padre de la gloria, que tú eres el centro de nuestras vidas. Enséñanos, Padre, que no busquemos nada sin que no sea tu presencia, que tú nos sigas guiando por el mejor camino. Padre, que todo lo que hagamos sea por ti y para ti. Esta noche te la entregamos, Señor. Que tú nos sigas cubriendo, que nos sigas protegiendo, que nos sigas libertando de tantas artimañas del adversario, que ningún arma forjada nos pueda llegar a tocar. Tú ten el control del internet y prepara todos esos corazones, Señor mío, a los que van a escuchar tu palabra y que vengan a ti con ese deseo, esa sed y hambre de seguir alimentando esas aguas vivas en nuestro ser, que eres tú, Señor, por medio de la oración, que es la cosa más hermosa, Señor, hermosa que tú nos has enseñado. Estar cara a cara contigo, hablar contigo, desahogarnos contigo, que tú eres nuestro compañero. Tú nunca nos fallarás, Señor. El mundo nos falla, las personas fallamos, pero tú nunca nos fallarás. Gracias, Padre. Gracias, fortalece, Señor. Yo te quiero pedir por Fanny, por Fabi, que tú la sigas fortaleciendo, que tú la sigas llenando de tu presencia, Señor. Esta petición que ella me la pidió por interno, Señor, tú sabes lo que está pasando, solamente tú lo sabes. Yo te pido que le coloques paz en su corazón para que pueda esperar. Todo pasa. Tu palabra lo mismo lo dice. Que no nos afanemos del día a día porque cada día trae afán. Así es, Señor. Cada día traemos situaciones diferentes. Por eso tu palabra dice que estemos gozosos en todo momento y en todo lugar. Gracias, Padre. Yo te doy gracias por la vida de cada una de Fabi y por cada una que estamos aquí en oración. Que tú seas, Señor, poniendo palabra en nuestros labios para orar siempre como conviene y como tú quieres que lo hagamos. Bendice a todos los que están por Facebook y todos los que estamos aquí, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Jesucristo, nuestro Mesías, o Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.